próxima parashá de esta semana, parashá Vaet-Hanan. Y voy a continuar hablando sobre la conexión que hay entre la Torá y el Mesías Yeshua. Porque es bien interesante el poder entender y comprender que desde el principio el Eterno, por medio de Moshe, eh, trajo el mensaje no solamente al pueblo de Israel en ese tiempo, pero es un mensaje que también aplica a nosotros en el día de hoy del presente. Y la parashá, como todos sabemos, se encuentra, la parashá Vaet-Hanan se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al capítulo 7 del versículo 11. Y la Haftorah se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo del 1 al 26, y de los escritos apostólicos se encuentra en el libro de Revelación, en el capítulo 2, versículo 18, capítulo 4, versículo 11. Esta parashá se titula Vaet-Hanan, pero en el español significaría y supliqué. Y pues esa parashá nos habla a nosotros de cuando la conversación que tuvo Moshe y el Eterno sobre Moshe preguntándole que si lo podía dejar entrar a la tierra de Canaán, y entonces el Eterno le dice que no, que basta ya, que no quiere hablar de ese asunto. Pero yo quiero tomarlo nuevamente, de un seguimiento de la parashá que hablamos la semana pasada, parashá de Barim, con la aplicación de la Torá, los estatutos, los mandamientos, decretos, conectados al Mesías y cuál es la relación que hay para poder entonces enseñarle y mostrarle a todos aquellos que están comenzando este caminar de la Torá, que muchas veces pues se sienten como que sí queremos caminar o no queremos caminar, porque no por falta de explicación o de estudio, pero por la cultura y la tradición que crecimos en el Evangelio, y por ende pues se nos hace bien difícil tomar a veces un lado que otro pensando que podría ser otra secta, pero esto no es lo que estamos hablando de algo que está escrito, es algo que está concreto, es algo que el Eterno entonces usa a Yeshua, el Mashiach, para que trajera esa misma Torah a los tiempos del primer siglo y luego que llegara hacia nosotros. Comenzamos con el capítulo 4, versículo 1. Y dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutáis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Hashem, el Elohim de vuestros padres, os da. Qué interesante que vemos que aquí el Eterno, por medio de Yeshua, le está enviando por medio de Moshe, le está enviando un mensaje a ese pueblo y le dice: ahora pues, oh Israel, escucha. ¿Okay? Y vamos a ver lo que significa la palabra escucha y la relación que tiene entonces con el Mesías. La palabra hebrea para escuchar, o Shema, significa oír, no solamente oír, sino escuchar, atender, hacer caso, obedecer y entender. Cuando tomamos esta palabra hebrea, Shema, hay que verlo en el contexto en la cual fue escrita. Como dije anteriormente, significa oír, pero también significa escuchar, atender, hacer caso, obedecer, que es lo que el Eterno ha establecido de un principio, que el hombre que viva bajo la Torá o bajo las Escrituras pueda no solo escuchar y oír, sino que pueda obedecer la Torá. Interesante que esta palabra aparece más de 90 veces en el libro de Deuteronomio. Esto nos enseña que cuando el Eterno, por medio de su profeta Moshe, nos dice que tenemos que escuchar, no significa que seamos solamente oidores solamente. Esa palabra escuchar o Shema significa la combinación de todas las definiciones que le di.
¿ok? Sino que también tenemos que ser hacedores de lo que dice la Escritura. Si nosotros no podemos ser solamente oidores de la palabra sin aplicarla, sin obedecerla, entonces estamos fallando a este mandamiento de escuchar, Shema o Shema, que significa todo lo que dijimos anteriormente. El significado entonces es doble de la palabra Shema o Shema, de donde viene la palabra imperativa escucha, que implica que uno haga caso y que uno obedezca. Uno escucha, pero con el objetivo de obedecer a lo que uno está escuchando. De esto nos habla Shalía Jacob o Santiago en su carta que le hizo a todos aquellos que estaban caminando en obediencia y siguiendo al Mesías Yeshua. Y nos dice en Santiago o Jacob 1, 22 al 25, dice, pero sean practicantes de la palabra. En otras versiones dice que seamos oidores, ¿ok? Pero aquí no dice, pero sean practicantes de la palabra. La palabra aquí viene siendo la Torah, ¿ok? No solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque cuando alguien es oidor de la palabra y no es hacedor de ella, este se parece al hombre que se mira a su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Y esa es la aplicación que tiene este versículo cuando hablamos de la Torah. Nosotros nos miramos en la Torah como un espejo y para saber quiénes somos y lo que el Eterno requiere de nosotros, necesitamos ser obedientes. En esa obediencia entonces no perdemos la perspectiva de quiénes somos nosotros, ni perdemos quién somos nosotros. El versículo 5 dice, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad. La Torah es libertad y vamos a conectar esta palabra de libertad de vida con el Mashiach Yeshua. ¿Ok? Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Nuevamente, Santiago o Jacob, el nombre correcto Jacob, nos presenta nos presenta una palabra en la cual nosotros podemos entender claramente, porque él dice en el versículo 25, pero el que presta atención a la perfecta ley, a la Torah, que es la perfecta ley de la libertad, porque la palabra trae libertad, y vemos también que el Mashiach Yeshua habló de esa libertad, y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Aquí el Eterno, por medio de Moshe, por medio de Jacob o Santiago, nos está dando una enseñanza en cuestión de que lo que Él no quiere que seamos olvidadizos es de la palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos practicantes, que lo que leemos en la palabra del Eterno, la apliquemos y no la dejemos pasar por alto y pensar, ok, pues esto sí es esto a mí me toca, pero esto a mí no me toca. Entonces, tomamos nosotros las decisiones de qué aplica a nosotros y qué no aplica a nosotros, entonces nos convertimos en practicantes olvidadizos. ¿Okay? Somos entonces oidores que nos olvidamos de quiénes somos y de qué el Eterno Él requiere de parte de nosotros para que seamos felices en la vida. Romanos también en otro capítulo 10, 17, así dice, así que la fe es del oír, Shema, y el oír por la palabra, Torah de Elohim, ¿ok? La fe entonces se constituye y el resultado no solamente de haber escuchado la Torah, sino el haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice. Entonces, la fe es un resultado en la cual nosotros escuchamos la palabra, pero también la ponemos en práctica. Y la confianza entonces viene
como un resultado de hacer caso a la Torah. Y cuando nosotros podemos entender este concepto de Shema, de escuchar, de practicar, de obedecer, entonces nuestra fe nos da la confianza de que el resultado de hacer caso a la Torah nos va a traer a nosotros vida y libertad. ¿Ok? El versículo 29 dice, ahora pues, oye Israel, escucha los estatutos, los hukim y los decretos, los mishpatim, que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis. Aquí vemos claramente que el propósito que el Eterno da los estatutos y da los decretos, da sus mandamientos, da la Torah, es para que nosotros tengamos vida. ¿Ok? El propósito de los mandamientos es dar vida. No es uno estar bajo un yugo, ya no puedo con esta ley, como nos hacían pensar anteriormente, o como tú te vas a poner nuevamente bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley. Yo, mientras mantenga mi obediencia a la ley, me mantengo sobre la ley, no debajo de la ley. Y ese es el concepto que muchos no han podido aprender. Y es por eso que el Eterno envía entonces a Yeshua, su unigénito, para que nosotros aprendamos de Él. Él es la Torah viviente, como hablé en la parashá pasada, en el título bajo Yeshua, la Torah viviente. Aquí la palabra es Yeshua. El mismo Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad, la Torah y la vida. ¿Ok? Eso está en Juan 14:6. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la verdad, Él es la Torah. Él vino a traer el mensaje correcto, la aplicación correcta de lo que era la Torah dada a Moshe. Entonces, tenemos que entender que nada ha sido abolido ni por los profetas, ni por los discípulos, ni por Pablo, Rashaul, ni por Yeshua. ¿Ok? Entonces, así podemos ver que nuestra obediencia a un mandamiento nos causa la muerte. Entonces, si eso causa la muerte, significa que no hemos cumplido el propósito del mandamiento. Los mandamientos es para mantenernos en vida. Si nosotros violamos un mandamiento y nos causa esa muerte, es porque no cumplimos el propósito de obedecer ese mandamiento. Podemos quebrantar todos los mandamientos, pero hay 4 para que salvan la vida humana. Es preferible muchas veces morir antes de quebrantar alguno de estos 4 mandamientos, porque así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y vamos explicando, el primero es no blasfemar y no cometer idolatría. Un israelita que obedecía la Torah prefería morir antes de blasfemar o cometer idolatría. Lo vemos en el ejemplo de los 3 hebreos, ¿ok? Que ellos se iba a sonar una trompeta, y cuando se sonaba la trompeta ellos tenían que postrarse a la imagen que había hecho el rey Nabucodonosor. Pero ellos decidieron no hacerlo. ¿Y qué fueron ellos? Echados al fuego. Ellos prefirieron ser quemados que antes de blasfemar y cometer idolatría. El segundo, no asesinar. El tercero, no cometer adulterio. Y el cuarto es no confesar que Yeshua es el Mesías prometido a Israel. Si nosotros violentamos o violamos estos 4, esto nos puede traer la muerte a nosotros. Los mandamientos, la Torah, fueron dados para vida, tanto para este mundo que vivimos como en el mundo venidero. Así que si uno guarda estos 4 mandamientos y pierde su vida por ellos, tendrá una vida superior en el Loan Jabá, en la vida posterior, en el mundo venidero. Si una persona decide no violar estos 4, aunque le pongan la soga al cuello, aunque lo vayan a crucificar, lo vayan a asesinar, cualquier cosa que vaya a causar la vida de esa persona, si ellos deciden no cometer esos 4 grandes pecados, ¿ok? Ellos van a tener vida en esta vida, ¿ok? También como en el mundo venidero, como nos dice Hebreos, capítulo 11, versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección
y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Muchas personas en ese tiempo, muchos hombres y mujeres en Israel prefirieron morir antes de cometer un pecado en contra del Eterno y de su palabra. Por eso que el que guarda los mandamientos del Eterno dados por Moshe tendrá una vida prolongada, como también nos dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, capítulo 5, versículo 33 y el capítulo 6, versículo 2. Y dice, así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien y a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Hashem tu Elohim te da para siempre. Qué interesante que podemos entender en este versículo, el primero, en 4:40 de Deuteronomio, que el Eterno dijo así, pues guardarás sus estatutos, Moshe diciéndole al pueblo, y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti, los hijos y los hijos de tus hijos, y que prolongues tus días sobre la tierra que Hashem Elohim te da para siempre. Esos son beneficios, como estamos hablando en esta parashá, en esta porción, estoy hablando sobre los beneficios por obedecer la Torá. Y uno de los beneficios es que seremos a fin de que vaya todo bien a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y que el Eterno iba a prolongar nuestros días sobre la tierra que Hashem Elohim iba a dar para siempre. Está hablando de la tierra prometida cuando llegue el momento. Entonces, esos son beneficios. Son beneficios claros, son reales. No es un beneficio como a veces dicen, si tú das tanto dinero, pues tú vas a ser sano. No, eso es irreal, porque el que tiene control de todo es el Eterno. ¿Ok? Cuando vemos estos beneficios, lo mejor sería de nosotros como hombres en mankind, de la raza humana, que obedezcamos lo que el Eterno estableció en su Torah. Dice, andar en todo el camino que Hashem vuestro Elohim os ha mandado, ¿a qué camino? A la obediencia a la Torah. A fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer, para que temas a Hashem tu Elohim, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que sus días sean prolongados. Nuevamente, beneficio por obedecer la Torah. También vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 45-47, dice, cuando Moshe terminó de recitarle todas estas palabras a todo Israel, les dijo, apliquen su mente a todas las palabras con las que les he advertido hoy. Ordénenselas a sus hijos para que observen fielmente todos los términos de esta Torah. Nada se puede dejar, porque esto no es algo trivial para ustedes, es su propia vida. La Torah tiene que ver con vida. Mediante esto, ustedes durarán mucho en la tierra que van a poseer al cruzar el Jardín. Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, como muchos han pensado. No, ya eso se abolió y pues no tengo que cumplirlo. No, ¿ok? Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, sino para prolongar su vida y darle beneficios tanto en este mundo como en el venidero. En este mundo habla del tiempo presente, de lo que nosotros hacemos hoy en obediencia al Eterno por medio de su Torah. Obedecemos su Torah y recibimos beneficios hoy. Y si cuando venga el Mesías Yeshua ya hemos descansado, pasamos a descansar o esperamos cuando Él está vivo, entonces el beneficio se extiende a ese tiempo de reino milenial y luego a una vida eterna. El hombre
que quiere librarse de la Torá, muere. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7 y el 13 dice, y la tendencia carnal a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. La tendencia carnal lleva a la muerte, esa es la desobediencia a la Torá. Pero la tendencia espiritual produce vida y paz. La vida espiritual es aquellos que obedecen. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torá de Yahweh. Oigan esto, ni tampoco puede, porque si siguen las inclinaciones carnales, que no están obedeciendo a la Torá, porque piensan que todo fue abolido y que ya no hay que cumplirlo, ¿ok? Entonces, porque si siguen las inclinaciones carnales, morirán, o la desobediencia morirán, pero si por el espíritu, obediencia, hacen morir las prácticas carnales, vivirán. ¿Okay? Cuando una rama está en el árbol es libre, pero si se corta, muere. Por eso es que la palabra nos habla en Romanos, capítulo 12, que habla que nosotros fuimos injertados. Fuera de él no podemos dar vida, morimos, ¿ok? La libertad, ¿ok? No se encuentra fuera de la obediencia. Oigan esto, la libertad no se encuentra fuera de la obediencia, sino en conexión con aquel que da la vida y en sujeción a las normas que regulan la vida, como dice Juan, capítulo 8, versículo 34-36, dice, y Yeshua les respondió, oigan esto, en verdad les digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Está hablando del mismo. ¿Ok? Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que ellos tuvieran tal razón que me temieran y guardaran siempre todos los mandamientos? Esto de guardar los mandamientos no es solamente para un día, para un Shabbat, otro no. Es para siempre. ¿Ok? Él lo dice, que tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos los mandamientos. ¿Ok? Oigan esto, beneficio, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Esto y otros textos, más textos que conseguimos en la Torah, nos enseñan que la obediencia a los mandamientos produce prosperidad tanto para ti como para nuestros hijos. Queremos ser prósperos en la vida, guardemos sus mandamientos. Ese es el beneficio. Y muchas veces pensamos que es una carga. No es una carga. Para mí no es una carga. Y yo creo que para muchos tampoco no es carga ninguna. ¿Por qué? Porque yo sé que yo quiero prosperar en la vida, tengo que mantenerme en obediencia. Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré. Te levantarás a Hashem tu Elohim, a él oiréis. ¿Ok? ¿A quién vamos a oír? ¿A quién fue que levantó? A Yeshua. Aquí vemos uno de los 613 mandamientos de la Torah que nos ordena a escuchar y obedecer al profeta que Hashem iba a levantar de en medio del pueblo de Israel como Moshe. Estamos hablando entonces que ese profeta habló de la misma manera como Moshe y ese es Yeshua. Juan 5:24 nos dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra, que está hablando Yeshua, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Torah es vida. Juan 8:51. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, la Torah, no verá jamás la muerte. Nuevamente, Torah es vida. Juan 14:23. Yeshua respondió y le dijo, si alguno me ama, mi palabra, si alguno me ama, guardará mi palabra, guardará la Torah, porque él es que es la Torah viviente, acuérdense. Yeshua cuando hablaba estaba hablando de la Torah, de él mismo, de lo que el Padre le había dado a Moshe. ¿Ok? Dice, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Es tiempo de que podamos entender el mensaje que está en la Torá. El mensaje que Yeshua trajo al mundo. ¿Ok? Él vino a hablar de la Torá. Él vino a hablar de lo que habló Moshe, de los profetas, de los escritos.
Él vino a hablar de todo esa palabra que había sido dada desde un principio por medio del Padre. ¿Ok? La Torá nos da vida. La obediencia a la Torá nos da vida. La desobediencia a la Torá nos da muerte. Porque el Eterno ha establecido un patrón, unos parámetros. Ha establecido una forma de cómo nosotros mantenernos en vida. Cuando digo en vida, muchos vamos a morir antes de que el Mesías venga. Pero cuando el Mesías venga, seremos levantados con aquellos que queden vivos y los que estén durmiendo en el polvo y descansando. Seremos levantados entonces para una vida eterna. ¿Por qué? Porque Yeshua es la vida eterna. Él es la Torá viviente, como hablamos la semana pasada. Y la Torá, la obediencia a la Torá tiene beneficios que están sobre cualquier otro fundamento que otra persona, otro hombre quiere establecer, porque la Torá nos da vida, que es lo que el Eterno quiere que nosotros tengamos, vida y vida eterna. Hermanos y hermanas que me ven por este medio, pensemos bien cuando hablamos de la Torá, que seamos obedientes a ella, que no solo aprendamos los mandamientos, sino que veamos los beneficios, ¿ok? Que nosotros recibimos a ser obediente al Padre. El Eterno, por medio de Yeshua, lo que quiere de nosotros es obediencia. Obediencia es lo que quiere el Eterno. Muchas personas pensarán, bueno, pero ya Yeshua murió. Sí, pero porque Yeshua haya muerto y resucitado, no significa que ya los mandamientos fueron abolidos. Los mandamientos son desde el principio hasta el final. No tiene principio, no tiene final. La aplicación de la Torá está vigente para siempre. Desde que el Eterno da la Torá, es perpetua. Siempre acordándonos que si hacemos bien, caminamos en el Espíritu, en obediencia a la Torá, seremos beneficiados con la vida y la vida eterna. Que el Eterno